Hace unos cuantos años regresé a los Estados Unidos después de haber estado viviendo en Israel por varios años y necesitaba obtener una perspectiva de dónde estaban los cristianos estadounidenses. Así que asistí a algunas iglesias, clases de escuelita dominical y algunos estudios bíblicos en la comunidad. Y realmente que me sorprendí cuando comencé a entender la perspectiva de estos cristianos estadounidenses, especialmente los de esta generación mayor con los cuales yo me estaba relacionando. Y mientras que me relacionaba con ellos, lo que continuaba escuchando una y otra vez era, desde la perspectiva de los cristianos estadounidenses, era, yo no entiendo por qué es que los judíos no pudieron entender la primera venida de Jesús. ¿Cómo es que no lo pudieron reconocer con todas las profecías escritas sobre él? No puedo entender esto. Y mientras los escuchaba, pude reconocer que ellos no estaban tomando en cuenta todas las profecías escritas sobre el Mesías, el hijo de David, viniendo y reinando sobre la tierra. Así que entonces lo que yo quería era unir estas dos perspectivas para traerle un poco más de claridad al tema. Así que he invitado a nuestro amigo Nehemia Gordon para que nos acompañe en esta serie. Nehemia, es un placer tenerte con nosotros. Gracias por haber ido a la iglesia dominical conmigo. Ahora, lo que yo quiero que tú hagas es que tú compartas con nosotros tu perspectiva de lo que el Israel del primer siglo estaba esperando. ¿Cuáles eran las profecías que tenían sentido para ellos? ¿Qué era lo que ellos estaban viendo en las escrituras? ¿Por qué pasaron por alto escrituras que los cristianos consideran que hablan claramente de Yeshua, sin duda alguna? Sin embargo, hay otras formas de ver estas escrituras que causarían a la persona a cuestionarlas, a cuestionar y preocuparse un poco de lo que el texto en verdad está diciendo. Pues escucha, desde mi perspectiva, el mundo cristiano ya ha pasado por alto todas las escrituras que hablan del Mesías reinando desde el trono de David sobre la tierra entera. Pero quieren culpar a los judíos porque no entendieron las profecías que hablaron sobre la venida de Yeshua. Así que dame tu perspectiva de esto. Entonces, muchas veces cuando judíos y cristianos tienen esta conversación y hablarán sobre, y quiero decir, el número que he escuchado es que Jesús cumplió 350 profecías y nadie más, ya sabes, serían posibilidades astronómicas que alguien pudiera cumplir esas profecías y simplemente no pueden entender por qué los judíos no aceptan esto cuando los judíos sí creen en la Biblia y en el Antiguo Testamento, ¿Ok? donde aparecen estas profecías. Pero cuando realmente te sientas a analizarlas, muchas veces la profecía A o una profecía dada que un cristiano vería, algo que sería obvio para un cristiano es una profecía sobre un futuro Mesías, que es futuro desde el momento en que fue escrita. Para el judío es, bueno, eso es solo David recitando un salmo o rezándole a Dios. Así es. Entonces toma algo tan simple como el Salmo 22, ¿verdad? Muchas veces el argumento entre el judío y el cristiano es sobre el versículo, si dice, mis manos y mis pies fueron crucificados, o si había leones rodeando mis manos y mis pies, lo cual incluso algunas traducciones cristianas tienen hoy en día basadas en el texto masorético. Creo que eso está perdiendo el punto desde mi perspectiva. El problema más grande es que las profecías que muchos cristianos identifican como profecías mesiánicas, los judíos no las ven. Veamos un ejemplo realmente interesante, como un ejemplo simple. Entonces, y, y aquí hay una profecía que si yo fuera un cristiano, presentaría esto como una profecía sobre la venida del Mesías. Lamentaciones 4:20. Dice, el aliento de Él, el aliento de nuestra vida, el ungido de Él fue capturado en sus trampas. Ahora, nadie considera esto como una profecía mesiánica. ¿Y por qué nadie considera esto una profecía mesiánica? Hasta donde yo sé, ¿verdad? Correcto. Porque aquí Jeremías está hablando sobre la destrucción del templo y el Mesías que fue capturado en sus trampas se entiende por los judíos como el tipo de Israel. Eso es, y aquí tenemos que retroceder un poco. ¿Qué significa siquiera la palabra Mesías? Mesías, Mesías, Cristo. Cristo es la traducción griega de Mesías, significa el ungido. Y la idea era que en el antiguo Israel, antes de que alguien pudiera ser nombrado rey de Israel, el profeta tomaba una jarra de aceite, lo vertía sobre su cabeza y entonces era proclamado como el ungido, que él era ungido como rey sobre Israel. Tenemos una escena hermosa donde escuchamos sobre cómo Dios llama
Elías para ungir a 3 personas diferentes, ¿verdad? Uno de ellos es Jehú, rey de Israel. El otro es el rey de Siria y el tercero es en realidad un profeta, ¿verdad? Así que tenemos una institución del Mesías que no es en realidad un rey, es profeta. Eliseo fue ungido como profeta. Entonces, y luego Isaías escuchamos sobre cómo él me ha ungido este día. Parece que es un profético ungido como profeta. La primera vez que aparece la palabra Mesías en el Tanaj está hablando del sumo sacerdote y está pecando. La primera vez que aparece Meshiach, así que en Lamentaciones capítulo 4, versículo 20, nadie afirma que sea una profecía mesiánica, pero podrías, ¿verdad? Podrías sacarlo de contexto y decir, aliento de nuestra vida, el ungido del Señor fue atrapado en las trampas. Aquí hay una predicción de la venida de Yeshua, quien fue atrapado en las trampas de los fariseos. Hasta donde sé, los cristianos no hacen esa afirmación. No aparece en la lista de 350, al menos la que yo consulté. Quizás algunos sí hagan esa afirmación. Lo que quiero hacer es... el punto de partida para mí es centrarme en las profecías que todos están de acuerdo en que son profecías mesiánicas. Y una vez que hagamos eso, creo que podremos tener una mejor comprensión de lo que los judíos esperan hoy, lo que esperaban hace 1000 años y lo que incluso los discípulos de Yeshua esperaban según el Nuevo Testamento. Está bien, entonces veamos, está bien. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos mirar Isaías 11? Todos están de acuerdo en que esta es una profecía mesiánica. Y de nuevo, por profecía mesiánica, la palabra Mesías no aparece allí, pero lo que queremos decir con profecía mesiánica es que, los judíos tienen esta esperanza de la llegada de un Mesías davídico, alguien de la línea de David que logrará ciertas cosas. Estamos a punto de ver lo que logrará. Está bien. Isaías capítulo 11, versículo 1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Bien, ¿quién es Isaí? Isaí es el padre de David. Ajá, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, habrá un descendiente del rey David que saldrá de este árbol, y un vástago brotará. Podríamos detenernos en las sutilezas aquí de la palabra netzer. No entremos en eso. Está bien, el Espíritu de Jehová reposará sobre él, sobre este rey davídico, sobre el Mesías. El Espíritu de sabiduría e inteligencia, el Espíritu de consejo y poder, el Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Su deleite estará en el temor de Jehová. No juzgará por lo que ven sus ojos, ni decidirá por lo que oyen sus oídos. Entonces, el Mesías, como los judíos lo entienden, será un profeta de algún tipo, ¿verdad? No está decidiendo cosas solo basándose en su propia sabiduría. El Espíritu de Jehová reposando sobre él y dándole una sabiduría que no podría entender naturalmente. Pero con justicia juzgará a los pobres y decidirá con equidad para los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, ¿verdad? Así que esta es una especie de imagen del Mesías que va a llevar a cabo juicio. Y con el aliento de sus labios matará al impío. La justicia será el cinturón alrededor de su cintura y la fidelidad el cinturón alrededor de sus lomos. Y luego hay una serie de imágenes muy famosas de paz y tranquilidad. El lobo morará con el cordero y el leopardo se acostará con el cabrito. Me adelantaré aquí porque estos son metáforas. Yo supongo que son metáforas, es decir, de animales que normalmente serían cazador y presa, ahora viven juntos pacíficamente. Luego el versículo 9, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y luego continúa versículo 10, en aquel día la raíz de Isaí se alzará como una señal para los pueblos, las naciones le consultarán y su morada será gloriosa. Así que hay este entendimiento, desde la perspectiva judía, el mundo entero aceptará al Mesías. Ahora, él no es solo el rey. Él no es solo el rey de los judíos, todo el mundo reconocerá al Mesías. Ese día, el Señor extenderá su mano por segunda vez para recuperar al remanente que queda de su pueblo de Asiria, de Egipto y de otros muchos lugares. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la venida del Mesías, el mundo reconociéndolo como el Mesías y la reunión de los exiliados. Y esta es una parte clave de las profecías mesiánicas desde la perspectiva judía, repetidamente en los profetas, que Dios reunirá a los dispersos de Israel. Y es hermoso aquí, dice versículo 12, Él levantará un estandarte para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel. Por cierto, estoy leyendo de una traducción cristiana aquí, ¿verdad? Entonces no es algo que los judíos hayan cambiado en la traducción sobre lo que es el Mesías. Y juntó a los dispersos de Judá en los 4 confines de la tierra. Y es hermoso aquí lo que dice en el siguiente versículo 13 de Isaías 11, la envidia de Efraín desaparecerá. La hostilidad de Judá será cortada. Efraín no tendrá celos de Judá y Judá no será hostil hacia Efraín. Así que no solo estamos hablando sobre la reunión de los exiliados de Judá, sino también sobre la reunión de lo que hoy a menudo se refiere como las 10 tribus perdidas. Ese es Efraín, que era la tribu principal del reino del norte. Los
todos los israelitas serán reunidos de nuevo en la tierra por Dios. Entonces, la primera cosa que los judíos esperan es la reunión de los exiliados y que todas las naciones miren a este Mesías después de que aparentemente él los golpea con la vara de su boca, ¿verdad? Así que él derrota a los enemigos de Israel y luego ellos lo reconocen como el Mesías, como el rey de toda la tierra. Y los exiliados son reunidos de nuevo. Isaías 2 es otra profecía indiscutiblemente mesiánica. Vamos a leerla rápido. En los días venideros, el monte de la casa de Jehová será establecido como el más alto de los montes y será elevado sobre las colinas. Todas las naciones acudirán a él. Todas las naciones están acudiendo a Jerusalén, no a Roma. Sabes, no a algún otro lugar, sino a Jerusalén. Mucha gente vendrá y dirá: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá y la palabra de Jehová desde Jerusalén. Así que tenemos esta imagen de toda la humanidad volviéndose al Dios de Israel y viniendo a Jerusalén. Y luego el verso 4 dice: él juzgará entre las naciones. Y podrías argumentar quién está juzgando. ¿Es Jehová o es el Mesías, su representante en la tierra? No importa. Esta es una profecía mesiánica sobre los tiempos finales. De hecho, usa la palabra Aharit Hayamim, que es el término hebreo que generalmente se traduce como tiempos finales. O fin de los días por algunos. Él juzgará entre las naciones, arbitrará para muchos pueblos, y ellos convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Nación no alzará espada contra nación, ni se adiestrarán para la guerra jamás. Así que podemos resumirlo así. Los judíos esperan hoy, hace 1000 años, hace 2000 años, que el Mesías vendrá, derrotará a los enemigos de Israel, recogerá a los exiliados y traerá paz eterna al mundo. 2 profecías leemos, y es tan claro como el día que eso es lo que va a pasar. ¿Y qué tal con las otras profecías? Hay tantas otras profecías que se conectan con esto, ¿no es así? Absolutamente. Este es un tema a lo largo del Tanaj. Habrá un juicio mundial bajo el rey Mesías. Él será rey sobre toda la tierra. Toda la humanidad estará sujeta a su dominio, aceptará su dominio. Y se reunirán a los exiliados. Habrá paz en la tierra, ¿verdad? Buena voluntad hacia los hombres y paz en la tierra, ¿verdad? Así que esta es la imagen del Mesías que los judíos estaban esperando. De hecho, esta es la imagen del Mesías que los discípulos de Yeshua estaban esperando. ¿Y cómo lo sé? Porque lo dice en el Nuevo Testamento. Ok, bueno, profundicemos en eso, porque estamos hablando de los seguidores judíos de Yeshua en el primer siglo y cuál era su perspectiva, qué era lo que ellos estaban esperando, porque eso no está fuera de lugar. Estos hombres no eran cristianos, ellos eran judíos, criados en Israel y ellos estaban esperando algo. Ellos tenían una expectativa y su expectativa fue defraudada, ¿no es así? Su expectativa es diferente de lo que los seguidores reales de Yeshua al tercer día después de la crucifixión no sabían lo que el cristiano evangélico típico considera tan obvio que maldicen a los judíos por no saberlo. Me lo dijeron recientemente. Me senté con esta familia y la madre de la familia me dijo, y me hizo la pregunta: ¿por qué los judíos no aceptan las 350 profecías que Jesús cumplió? Y le dije, pensemos juntos en algunas respuestas. Vamos a hacer una lluvia de ideas, porque podrías tener ideas de las que yo no tengo ni idea, ¿verdad? Y ella vino y ella dijo, bueno, creo que la razón es que los judíos rechazaron a su Mesías. Y entonces, como castigo por rechazar a su Mesías, Dios no les permite ver que Yeshua es su Mesías. Bien, entonces Dios ha decidido castigar a Israel. Un poco circular el argumento, pero bueno. Entonces Dios decidió castigar a Israel y por eso no pueden ver lo que debería ser obvio. Esto en realidad es un tropo antisemita de la Edad Media. Vas al Museo de la Diáspora y puedes ver un libro antisemita escrito en Francia y muestra un diablo, muestra a Satanás con sus cuernos y ya sabes, los pies y todo, y está atando una venda alrededor del judío. Y la suposición ahí es que todos deberían obviamente saber que Jesús es el Mesías, y la única razón por la cual los judíos no lo sabrían es porque Dios está impidiéndoles intencionalmente hacerlo. Así que veamos qué dice el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 24. Quiero empezar allí. Ok. El primer día de la semana, al amanecer temprano, estoy leyendo aquí la NRSV, fueron al sepulcro llevando las especias que habían preparado.
Estas son las mujeres. Encontraron la piedra retirada del sepulcro. Cuando entraron, no encontraron el cuerpo. Mientras estaban perplejas por esto, ¿por qué están perplejas? ¿No sabían lo que todo cristiano evangélico sabe? Que al tercer día la tumba estaría vacía. En cambio, ellos están como, ¿qué está pasando aquí? La tumba está vacía, ¿verdad? Estaban trayendo especias. Esperaban que el cuerpo estuviera allí. Alguien me preguntó recientemente, ¿cuál era el propósito de las especias? Los cuerpos apestan. Y hasta el día de hoy en Israel, muchos judíos, cuando un cuerpo se entierra, no usamos. En Israel, no embalsamamos y no usamos ataúd. Los judíos son envueltos en una sábana, generalmente en un talit, y son puestos en la tierra. Y así lo que muchas personas hacen es tomar una botella de perfume, y me refiero a como Calvin Klein, ¿verdad? Y la rompen dentro de la tumba para que no se huela el hedor. Ahora no hay hedor el día que lo están enterrando, pero regrese 2 semanas después. Caben allí y eso no va a oler bien. Así que hasta el día de hoy, ellos ungen los cuerpos para cubrir el olor. Estaban perplejas por esto. De repente, 2 hombres con ropas resplandecientes se pusieron a su lado. Las mujeres estaban aterrorizadas y bajaron el rostro al suelo, pero los hombres les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. En este punto deberían decir, ha resucitado. Aleluya. Recuerden cómo les dijo cuando aún estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser entregado a los pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Eso es antes en Lucas. Así es, en Lucas. Entonces recordaron sus palabras y regresando del sepulcro, contaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las otras mujeres con ellas quienes contaron esto a los discípulos. Pero estas palabras les parecieron un cuento ocioso y no les creyeron. Esos son los 11 discípulos de Yeshua. ¿Qué quieres decir que no le creyeron? Están sentados ahí en una casa en Jerusalén y no cree, la tumba está vacía. Las mujeres dicen, ángeles se nos aparecieron y nos dijeron que el sepulcro está vacío. Y su respuesta es, mujeres locas, historia loca, cuentos de viejas. Esa es literalmente su respuesta. Correcto, y Yeshua les había dicho, menos de una semana antes, que él debía subir a Jerusalén, ser entregado en manos de los gentiles y que los gentiles lo matarían, pero que él resucitaría al tercer día. Él se los había dicho. Entonces ahora hagamos la pregunta. Cuando él les dijo esto, ¿cómo no dijeron, oh claro, por supuesto que el sepulcro está vacío al tercer día? Él dijo que resucitaría. No, lo escucharon y dijeron, eso debe ser una metáfora o algo así. Resucitar al tercer día significa que derrotarás a las legiones romanas al tercer día. No podría significar que vas a estar realmente muerto y vas a resucitar de la tumba al tercer día, porque nunca habíamos oído hablar de ese concepto. Y ahora piénsalo. ¿Estas personas no habían leído Isaías 53? ¿No saben en Isaías 53 lo que es obvio para cada cristiano? ¿Que el Mesías será asesinado y resucitará? Estoy seguro de que leyeron Isaías 53 y lo entendieron de la manera en que muchos judíos lo entendieron. Muchos judíos lo entendieron. Leímos el otro día juntos el Targum, antigua traducción al arameo. Isaías 53 en el Targum trata sobre un Mesías conquistador que derrota a los enemigos de Israel, reúne a los exiliados y trae la paz al mundo. Así es, que trae paz al mundo entero. Así que el versículo 11. Pero ahora hay que leer toda la profecía, todo el contexto para que quede claro. Y es interesante, veré que los judíos para Jesús verán esto, ya sabes, porque hoy la posición de la mayoría de los judíos es, bueno, Isaías 53 está hablando de Israel colectivamente y la respuesta será, mira, la palabra Mesías aparece en el Targum. Sí, pero lee el resto del Targum. El Targum está hablando de un Mesías conquistador que derrota a los enemigos de Israel, reúne a los exiliados y trae paz al mundo. Lucas, capítulo 24. Versículo 12. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose, miró dentro y vio las ropas de lino solas. Algunas personas dicen que vio la sábana santa de Turín. Luego regresó a casa asombrado por lo que había sucedido. Lo que sucedió. Ahora, y esta es la parte clave. Me encanta esta historia. Lucas capítulo 24, versículo 13. Ese mismo día 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Emaús es el lugar donde hasta 1967, durante 19 años, francotiradores árabes no dejaban que los judíos subieran por la carretera principal a Jerusalén, por lo que los judíos tenían que tomar un camino alterno. Solían llamarlo la carretera de Birmania por la carretera que se hizo en Birmania para llegar a China. Por los británicos. Era esta carretera, la hicieron en el último minuto y era una carretera muy difícil. Así que los judíos tuvieron que tomar un desvío durante 19 años porque había francotiradores en Emaús. Esos árabes que vivieron en Emaús hasta 1967 eran descendientes directos de las legiones romanas que destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Nos lo dice Josefo, que como recompensa por destruir Jerusalén, a estos veteranos romanos se les dio tierra judía de los judíos que fueron llevados como esclavos y a menudo al imperio romano, y se establecen en la colonia de Emaús. Este es el Emaús judío antes de la destrucción del templo.
hablando entre ellos sobre todas estas cosas que habían pasado, ¿verdad? Están caminando por el camino y están hablando. Mientras estaban hablando y discutiendo, Jesús mismo se acercó y fue con ellos. Pero sus ojos estaban impedidos de reconocerlo. Ahora, estaba hablando con esta familia cristiana y me hicieron la pregunta, ¿por qué no? ¿Es que los judíos no ven el cumplimiento obvio de las 350 profecías? Dije, leamos Lucas 24 juntos. Antes de que dijera una palabra, el padre de la familia dijo, versículo 16, esa es la respuesta. Y me sorprendió, porque había leído esta historia muchas veces, y que él dijera versículo 16, fue una realización profunda para mí, porque el versículo 16 no es la respuesta. Pero lo que dice el versículo 16 es que los dos discípulos que caminaban hacia Jerusalén no podían ver que una cierta persona que caminaba con ellos era Yeshua, nada que ver con las profecías, como veremos. Está bien, ya les dijo Yeshua, les dijo de qué discuten entre ustedes mientras caminan. Ellos se quedaron parados, luciendo tristes. ¿Por qué están tristes? Deberían estar saltando de alegría. Él ha resucitado. La tumba está vacía, pero están tristes. ¿Por qué están tristes? Le dicen por qué están tristes. Entonces uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han sucedido allí en estos días? Él les preguntó, ¿qué cosas? Ellos respondieron, las cosas acerca de Jesús de Nazaret, que fue un profeta, poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros principales sacerdotes y líderes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero esperábamos que Él fuera el que iba a redimir a Israel. ¿Qué significa eso? Así que primero que todo, en este punto del tercer día, están convencidos de que Él falló en redimir a Israel. Ok. Entonces, ¿cuál era la esperanza? ¿Cuál era la expectativa que buscaban? Acabamos de leerlo. Reunir, derrotar a los enemigos de Israel, reunir a los exiliados y traer paz al mundo. Ellos están caminando el tercer día y el hombre en quien creían que era el Mesías fue asesinado por los romanos, puesto en la tumba durante 3 días y ahora su cuerpo estaba desaparecido. Y la suposición allí, la que tuvieron, es que alguien robó el cuerpo. Para colmo, su cuerpo ha sido profanado porque ha sido robado. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que redimiría a Israel. Sí, y además de todo esto, ahora es el tercer día desde que sucedieron estas cosas. Además, algunas mujeres de nuestro grupo nos asombraron que estábamos en la tumba temprano estaban en la tumba temprano esta mañana y cuando no encontraron su cuerpo allí, regresaron y nos dijeron que realmente habían visto una visión de ángeles que decían que Él estaba vivo. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron. Así que hasta este punto, su conclusión es que Él fracasó en redimir a Israel porque no derrotó a los romanos, no reunió a los exiliados, ciertamente no trajo paz al mundo, y esta era la comprensión que tenían hasta este punto. Los propios discípulos de Yeshua tenían el mismo entendimiento 3 días después de la crucifixión que la mayoría de los judíos tiene hoy, que los judíos tenían hace 1000 años. Mira, hay judíos que ni siquiera creen en Dios, ¿verdad? Estoy hablando de los judíos que creen en las Escrituras. La opinión de la mayoría de los judíos es que el Mesías será un rey conquistador que traerá paz al mundo. Y por supuesto, los cristianos, si reconocen eso, dirán, bueno, esa es la segunda venida, ¿verdad? Dirán, y hará eso la próxima vez, no lo está haciendo ahora. Esta es la esperanza que los judíos tenían. Ahora continúa, versículo 25. Luego les dijo, Yeshua dijo a los 2 hombres, qué necios son y qué tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han declarado. ¿No era necesario que el Mesías sufriera estas cosas y luego entrara en su gloria? Luego, comenzando con Moisés y todos los profetas, les interpretó las cosas acerca de él mismo y todas las escrituras. Ahora, si detienes la historia aquí, y lo he enseñado antes y me detuve aquí porque no tenía suficiente tiempo, pero si te detuvieras aquí podrías pensar, bueno, ahora están convencidos. Ahora conocen todas las 352 profecías y aceptan que esas 352 profecías se aplican a Yeshua, pero eso no es lo que dice. Versículo 28. Al acercarse a la aldea a la que iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le instaron con fuerza, diciendo, quédate con nosotros, porque ya es casi de noche y el día está por terminar. Así que entró para quedarse con ellos. Cuando estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos, no a las profecías. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, y él desapareció de su vista. Se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, mientras nos abría las escrituras? Así que lo que realmente están diciendo es, mira, en realidad no estuvimos de acuerdo con él en ese momento.
Porque era solo un tipo aleatorio interpretando las escrituras como aplicables a Yeshua. Pero algo en sus corazones ardía. Se sintieron conmovidos de alguna manera espiritual al escuchar esto. Y ahora que se dieron cuenta de quién era, dicen, está bien, aceptamos esas profecías. Aunque incluso en ese momento no han terminado. Versículo 33. En esa misma hora se levantaron y regresaron a Jerusalén y encontraron a los 11 y a sus compañeros reunidos. Ellos estaban diciendo, el Señor ha resucitado verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Entonces contaron lo que había sucedido en el camino y cómo había sido reconocido por ellos al partir el pan. Mientras hablaban de esto, Yeshua mismo se presentó entre ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Ellos se sobresaltaron y aterrorizaron y pensaron que estaban viendo un fantasma, ¿verdad? Así que todavía no creen que ha resucitado de entre los muertos. Ellos piensan que es un fantasma, ¿right? Él les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Y por qué? Porque surgen dudas en sus corazones. Miren mis manos y mis pies, vean que soy yo mismo. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró sus manos y sus pies, mientras que en su alegría estaban incrédulos. Esto es increíble. Versículo 41. Mientras que en su alegría estaban sin creer y aún maravillándose. Les dijo, ¿tienen algo de comer? Le dieron un trozo de pescado asado y lo tomó y lo comió en su presencia. Luego les dijo, estas son mis palabras que les hablé cuando todavía estaba con ustedes, que todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos debe cumplirse. Y ahora en el versículo 45 ocurre el cambio. Hasta ahora ellos no lo ven con sus propios ojos y no creen que Yeshua haya resucitado de la tumba. Ellos todavía están regocijándose y aún tienen dudas hasta el versículo 45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito que el Mesías debe sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, que el arrepentimiento y el perdón de los pecados sean proclamados en su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora, ¿dónde está el versículo que dice que el Mesías ha de sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día? Regresemos a eso. Dejemos eso por ahora. Está bien, de acuerdo. Muy bien. Y que el arrepentimiento y el perdón de los pecados sean proclamados en todas las naciones. Ustedes son testigos de estas cosas. Y miren, yo los envío mientras mi padre prometió quedarse aquí en la ciudad hasta que hayan sido revestidos con poder de lo alto. De acuerdo. Ahora quiero avanzar a Hechos capítulo 1, si podemos. Ok, no hay problema. Porque Hechos es una continuación de Lucas. Hechos capítulo 1, en el primer libro, Teófilo escribía acerca de todo, significa en el libro de Lucas, escribí todo lo que Yeshua hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo, etc. Saltemos adelante. Mientras estaba con ellos, les ordenó que no se fueran de Jerusalén. Literalmente acabamos de leer eso, ¿verdad? Se refiere a lo que leímos en Lucas 24, sino que esperen allí la promesa del Padre. Esto, dijo, es lo que han oído de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días. Y me encanta esto. Versículo 6. Él acaba de revelarles las 352 profecías, o tal vez eran 1000, en el Tanaj, que no se dieron cuenta que aplicaban a él. Y veremos en un minuto por qué no lo realizaron. Correcto, entonces lo más seguro, él se los había explicado, lo que estaba escrito, pues estaba escrito y debía cumplirse, ¿no es ¿Y así? por qué? ¿Así Él es les ha correcto? abierto los ojos y la respuesta es... Le preguntaron, Señor, ¿es este el momento en que restaurarás el reino de Israel? Entonces, Así es. ¿qué están esperando todavía? Está bien, entendemos las 352 profecías que se aplican a ti. Ahora podemos ir a luchar contra los romanos y derrotar y restaurar el reino davídico. Su respuesta es, no les corresponde a ustedes saber el tiempo o los periodos que el Padre ha establecido con su autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y el resto es conocido. Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo, Shavuot. Entonces, aquí está el punto. Los discípulos que vivieron con Yeshua estaban en el camino a Emaús. Esperaban que el Mesías derrotara a los enemigos de Israel. Y eso era realmente lo principal para ellos en ese momento. Estaban viviendo bajo la subyugación romana. Eso habría sido agradable, la reunión de los exiliados. Sí. Pero podemos vivir sin eso. Pero tenemos que tener a los romanos derrotados, expulsados de nuestra tierra y tener libertad y tranquilidad de nuevo. Derrotar a los enemigos de Israel, reunir a los exiliados, traer paz al mundo. En el camino a Emaús están molestos porque él no hizo eso y el cuerpo falta. Finalmente les dicen, está bien, ha resucitado. Y él les explica todas estas profecías y aún dicen, ¿es este el momento en que restaurarás el reino a Israel? Refiriéndose al reino davídico. Ahora podemos tomar espadas contra los romanos o soplar sobre ellos y destruir todo el ejército romano con tu aliento, sea lo que sea necesario, hazlo. ¿Verdad? Dice que él, tú sabes, herirá a las naciones con su boca. Entonces los mismos discípulos de Yeshua tenían la misma expectativa que los judíos de su época.
como los judíos de hace 1000 años. Y francamente, como los judíos de hoy. Estamos buscando un Mesías davídico que vendrá y traerá paz al mundo después de derrotar a los enemigos de Dios y reunir a los... O parte de esto es derrotar a los enemigos de Dios y reunir a los exiliados. Así que aquí está el punto. Cuando lees ciertas profecías que se presentan como profecías en el Nuevo Testamento y las miras en contexto, y Michael, he visto esto 100 veces. El cristiano se sentará todo orgulloso con el rabino judío y dirá: puedo demostrarte que Yeshua es el Mesías. 4 centenas, 5 decenas y 2 profecías cumplió en orden cronológico. Y el judío dice: vamos a revisarlas. Y las abren una tras otra, y el cristiano muy a menudo se enoja porque sabe que Jesús es el Mesías. Y aquí está este judío blasfemando. Esa es realmente por lo general la respuesta. O está un poco avergonzado y dice: ¿qué está pasando aquí? Nunca me enseñaron esto en la iglesia. Y tomemos un ejemplo realmente simple. Y he compartido esto en el pasado. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 1. No, está en Mateo 2. Voy a hacer que vayas a ver la fuente. Es Oseas, capítulo 11, versículo 1. Ahora, si nunca miraste la fuente, no lo sabrías. Pensarías, que el profeta Oseas tuvo una profecía sobre el Mesías, y es obvio que esta es una profecía sobre el Mesías. Cualquiera que lea Oseas sabrá que esta es una profecía mesiánica, y si se niegan a verlo es porque Satanás los ha cegado o Dios los ha cegado como castigo, o están ignorando deliberadamente lo que está obvio frente a sus ojos. Esto es Oseas. Capítulo 11, versículo 1. Pero primero, déjame leerte Mateo. Está bien. Capítulo 2, versículo 14. Entonces José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto y permaneció allí hasta la muerte de Herodes. Esto fue para cumplir lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Cito: de Egipto llamé a mi hijo. Y Oseas en su profecía, capítulo 11, versículo 1. Lee el versículo completo. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y a los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Entonces no hay nada en Oseas que indique que esto está hablando sobre el Mesías. Por el contrario, te dice explícitamente que está hablando sobre Israel. Y el punto de la profecía es que aunque llamé a mi hijo Israel fuera de Egipto, ahora, ¿de dónde obtenemos esta idea de que Israel es el hijo de Dios? Bueno, lo dice. Moisés le dice al faraón: deja ir a mi hijo, mi primogénito, y si no lo haces voy a matar a tu primogénito. ¿Verdad? Esa fue la advertencia. Entonces, el punto de Oseas es que a pesar de que Dios llamó a su hijo Israel fuera de Egipto, Israel aún pecó al ir y sacrificar a los Baales. Así es, correcto. Ese es el contexto. ¿Cómo podría ser esto una profecía mesiánica? Ahora nos quedamos con varias opciones. Una es que, y no estoy diciendo que esto es lo que creo, estoy diciendo que estas son las diferentes posibilidades, incluso en teoría. Una es que Mateo sabía exactamente lo que decía esa profecía y estaba allí aterrorizado, esperando que los judíos nunca consultaran en el libro de Oseas, y esperaba poder engañarlos para que creyeran en Jesús. Y vivía en constante temor de que alguien revisara su trabajo, que abrieran Oseas y dijeran: un momento, Mateo, ¿esto es sobre Israel, no sobre el Mesías? Sí, cómo no, especialmente Mateo siendo un levita. Esa era la opción número 1. No creo que sea el caso. Claro que no. Otra posibilidad es que Mateo, o la fuente de Mateo, dependiendo de quién creas que es Mateo, no entremos en eso. La fuente de Mateo podría haber sido estas diferentes cosas que fueron reveladas a los discípulos en Lucas 24. En otras palabras, dice que les abrió todas las escrituras concerniente a él y la ley y los profetas y los salmos. Salmos, ¿qué significan los escritos? Es decir, en todo el Tanaj había 10,000 profecías. No sé cuál es el número, porque no tenemos la información. Solo tenemos algunas de ellas. Que todas estas profecías concernientes al Mesías fueron abiertas y reveladas a ellos. Ahora, ¿por qué necesitó abrir y revelarles la aplicación mesiánica de esas profecías? Porque cuando lees la mayoría de ellas en contexto, no parecen tener nada que ver con el Mesías. Y así fue una revelación que él les dio. Ajá. Y ahora explica por qué están caminando por el camino de Emaús y están molestos porque leyeron Isaías 53 y no tenían idea de que tenía que ver con el Mesías siendo asesinado.
Habían oído decir la declaración de que se levantaría al tercer día. Pensaron, sí, eso es una metáfora. Lo que quieres decir es que se va a levantar y destruir a los romanos en el tercer día. Será una guerra de 3 días y durante 2 días perderemos. Y luego el tercer día aplastarás las legiones, masacrarás al emperador y traerás paz al mundo. Algo así, ¿verdad? En otras palabras, La posición por defecto de muchas de estas profecías, y tal vez de todas estas profecías, no es la explicación dada en el Nuevo Testamento. En otras palabras, si nunca hubieras leído el Nuevo Testamento, nunca hubieras oído hablar de él y estás leyendo Oseas, no tiene nada que ver con el Mesías aquí. Nunca en 1.000.000 de años sabrías que tenía algo que ver con el Mesías. Mientras que según Lucas 24, la aplicación mesiánica de esas profecías fue revelada a los discípulos. Y si crees eso, entonces lees Mateo 2.15 y dices que no es un problema. Mateo conocía el contexto, pero le fue revelado a él o a uno de los discípulos que le enseñó que esto fue un cumplimiento mesiánico que se aplicaba a la vida de Yeshua. Y creo que eso es lo que Lucas está diciendo, que sin esto nunca lo sabrías. Y entonces lo que este hombre con el que estaba sentado me había dicho, bueno, la razón por la que los judíos no ven esas 350 profecías es porque Dios cegó a los judíos. Es en realidad lo contrario. Los judíos tienen la posición predeterminada, que es que estamos leyendo inocentemente a Oseas hablando sobre Israel siendo llamado fuera de Egipto. Y es una revelación especial. Lo llamaré la apertura de los ojos, revelación divina, según Lucas 24, que fue dada a los cristianos para entender, o a los seguidores de Yeshua, para entender que estas profecías se aplican a él. Y esto es clave, Miguel, porque conozco a algunos cristianos que son tan arrogantes. Tenemos todas las respuestas. Y eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. Lo que el Nuevo Testamento enseña es que no es que Mateo fuera realmente inteligente y abriera Oseas y dijera, esto se refiere a Yeshua. Es bastante diferente. Es, según Lucas 24, que esto le fue revelado a Mateo. Y al tener esa revelación de que esto se aplicaba a la vida de Yeshua, él pudo decir con plena confianza, ahora esto fue para cumplir lo que había sido dicho por el Señor a través del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Y si miras esas 352 profecías, creo que vas a encontrar que muchas de ellas, cuando miras el contexto, no parecen tener nada que ver con Yeshua, pero cuando entiendes que esta doctrina, enseñada en Lucas 24 y en muchos otros lugares, ¿verdad? En 1 Corintios habló sobre las cosas que son reveladas a través del Espíritu Santo, que parecen necedades para aquellos a quienes no les ha sido revelado. Así que no es que las cosas reveladas sean obvias, no son obvias. Por eso necesitan ser reveladas. Así es, tienes toda la razón. Y la razón por la que muchos judíos no ven estas profecías es porque no se les ha revelado. Y como judío, creo que puedo tener la humildad de decir que estoy caminando por el camino a Emaús. Y si Dios quiere revelarme esto, estoy abierto a cualquier revelación que Él me dé. Eso es honesto, eso es honesto. Eso es todo lo que puedo hacer. Así es. ¿Sabes? Y tengo personas que dicen, bueno, ¿cómo no lo ves? Es obvio. Right? Bueno, no era obvio para los discípulos de Yeshua y tuvo que ser revelado a ellos. Y yo pienso que eso también debería traer humildad al lado cristiano. Ahora, el primer mensaje de Yeshua, su primer mensaje registrado, lo encontramos, el cual fue después de Shavuot. Lo encontramos en Juan capítulo 5, cuando él se da cuenta de que Juan está en prisión. Él habla de Juan en el tiempo pasado, cuando él está predicando en el monte del templo durante la fiesta de Shavuot. Inmediatamente después de eso, él sale de Jerusalén y comienza a predicar en las sinagogas en Galilea. Y en Lucas capítulo 4 está predicando en las sinagogas de Nazaret y él comienza a leer del libro de Yeshayahu, de Isaías. Y aquí es donde él está leyendo el libro de Isaías y de un momento a otro se detiene. Y tú me enseñaste que él aquí de hecho quebranta la regla de los 3 versículos. Correcto. Entonces, ahora, podríamos hablar de eso la próxima semana en Shabbat Night Live porque creo que se nos acaba el tiempo. Ay, Dios mío, ¿nos quedamos sin tiempo? Bueno, si nos quedamos sin tiempo, bueno, damas y caballeros, continuaremos en esto en el próximo episodio porque lo que Yeshua hace en esta sinagoga, Nehemia nos lo explicará más detalladamente porque él entiende que lo que Yeshua estaba haciendo era deliberadamente quebrantar una regla rabínica en la sinagoga conocida como la regla de 3 versículos. Así que acompáñenos en el próximo episodio para la respuesta de esta interrogante, porque Yeshua va a detenerse en medio de una oración y todo ojo se va a enfocar en él. ¿Qué es lo que él acaba de hacer? ¿Por qué ha hecho esto? ¿Y qué es lo que está a punto de decir?
Así que, damas y caballeros, acompáñennos en el próximo episodio para que Nehemia les pueda explicar la profecía la cual Yeshua leyó, la cual él mismo dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Shabbat Shalom. Este programa, que esperamos le haya sido de bendición el día de hoy, lleva cientos de horas humanas en producción y postproducción, y esto es sin contar las horas que toma el doblaje al español. Esto solo es posible por personas como usted que apoyan a este ministerio. Nosotros hacemos nuestro trabajo de llevar esto gratuitamente al mundo. Y es por esto que ahora les pedimos que consideren las palabras de Yeshua: habéis recibido de gracia dad. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.